Gracias al Señor. Gracias por su sol. Gracias por la salud que disfrutamos. Gracias por la esperanza que anida en nuestros corazones. Estamos en esta mañana en el mismo lugar de siempre para llevarle a usted palabra de consuelo, palabra de esperanza. No estamos aquí para hacerle daño, no estamos aquí para ofenderlo. Hemos venido con un espíritu apacible, con un espíritu de oración y de ruego, de esperanza y de súplica, porque en el Señor tenemos todas las misericordias que Él ha ofrecido para los que le aman. Así que reciba las bendiciones que el Señor le da y permítame esta mañana hablarle a su corazón. No se oponga, escuche la palabra del Señor. La vamos a ver en Efesios capítulo 1 y su verso 3 al 10. Allí vamos a meditar y allí vamos a ver lo que el Señor nos dice esta mañana. Usted oiga. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios nos habla y nos manda una palabra preciosa, nos manda una palabra de esperanza. Esta mañana es una mañana gloriosa en la que Dios nos está haciendo que recordemos cuántas bendiciones Él ha derramado sobre nuestras vidas. Vea, desde que comenzamos este ajetreo que tenemos en el mundo, estos males que han venido a la humanidad, Dios no nos ha dejado. Dios ha estado con nosotros y nos ha bendecido. No solamente así, simplemente nos ha bendecido, sino dice que con toda bendición espiritual. Porque no nos ha hecho falta el gozo y la esperanza anida en nuestro corazón. La esperanza está allí siempre para darnos a entender a nosotros lo que Dios tiene para darnos, lo que nos espera para mañana. Usted sabe, el mundo se debate en dolor, en angustia, tienen penas, carecen de la esperanza. Los hombres se desesperan, insultan a su familia, golpean a su esposa. Y hay tantas consecuencias de la pandemia. Pero en el pueblo de Dios no. En el pueblo de Dios es una bendición que nos permita estar en el hogar, que nos deje ver a la familia, que nos deje disfrutar de nuestros hijos, que nos dé tiempo
Porque ahora tenemos tiempo para leer, tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para decirle a la familia cuánto le amamos. Porque usted tiene que saber que no es solamente la comida, no es solamente el vestido, no es solamente lo material, también tiene que ver lo espiritual. Y lo espiritual lo habíamos descuidado, lo dejamos de un lado para dedicarnos a la materia. Nos dedicamos, la mayor parte de los hombres, al trabajo. Nos gusta la libertad, nos gusta el chisme, nos gusta las pláticas obscenas. En cambio, con la familia, tenemos que ser prudentes, porque somos sacerdotes de cada familia. Cada hombre tiene su sacerdocio, cada hombre tiene una responsabilidad, y por eso nos está diciendo esta mañana que debemos bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No es fuera de Cristo, es en Cristo. No es en el trabajo, es en Cristo. El trabajo es una bendición, porque si tenemos trabajo, tenemos un sueldo. Y si tenemos un sueldo, tenemos segura la renta. Tenemos seguro que vamos a pagar la luz, que vamos a tener comida, que vamos a vestirnos y calzarnos. Está bien. Pero las bendiciones espirituales, esa que viene cuando mi amor a mi familia se manifiesta en bondad, en paciencia, eso es mejor. Eso es la riqueza. Esa es nuestra fortuna. Que Dios nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es nuestra bendición. Y eso es lo que tenemos que procurar, no perder. Eso es lo que tenemos que procurar, no dejar. Dios nos ha amado y nos ha bendecido, siempre nos ha bendecido. Siempre ha alumbrado el sol, siempre ha llovido, hemos tenido comida, hemos tenido ropa, hemos tenido todo. Hasta hemos tenido el privilegio de viajar, algunos. Hemos tenido muchos privilegios grandes que mucha gente no los ha escuchado, no los ha disfrutado, no los ha podido encontrar porque no está viviendo bien con su familia. Ahora es el tiempo de que hagamos un núcleo familiar, de que ese núcleo no lo rompa ni la escasez, ni la abundancia, ni el lujo, ni la pobreza. Que nada se interponga entre nosotros, que nuestra familia esté unida. ¿Por qué razón? Sencillamente, porque Él nos escogió en Jesús, en Él, dice. Nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo. Mire, ¿desde cuándo? No habíamos nacido y Él ya nos había escogido, ya nos había atraído a Él, ya nos tenía en su libro, ya era una bendición para nosotros. Desde el día que Dios nos escogió, aún no existiendo, ya éramos bendecidos. Ya éramos nosotros electos, ya teníamos la esperanza. Y con el correr de los años nacimos. Cuando nosotros nacimos, el mundo tenía siglos, pero nosotros ya estábamos en su lista, ya nos había apuntado allí, ya éramos electos para una gloria que solamente los santos pueden obtener en Él, desde antes de la fundación del mundo. Las cosas no suceden
así de improviso. Dios no trabaja así. Dios obra con suficiente anticipación. Dios no arrebata nada. Dios todo lo cose bien. Dios todo lo hace perfecto. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vea, no nos escogió solamente porque le plujo escogernos, sino nos escogió y nos dio una responsabilidad de ser santos delante de Él. Santos y sin mancha. ¿Se da cuenta? No golpea a su mujer. No golpea a sus hijos. Hábleles. Ámelos. Cuando los amamos y les hablamos, nos oyen. Cuando los golpeamos, cuando los injuriamos, cuando los despreciamos, entonces los hijos no nos hacen caso. No se dan cuenta que nosotros estamos trabajando para ellos. Pero cuando los amamos y les hacemos ver las cosas y se las decimos con amor, con responsabilidad, entonces ellos se dan cuenta y nos aman y nos quieren y nos desean. Trate bien a su familia. Ese es el primer paso para recibir bendiciones de Dios. Si usted trata bien a su familia, recuerde que la Biblia dice que el que halló esposa, halló el bien. Y si halló el bien, es una persona feliz, es una persona dichosa, es una persona sin amargura. Es una persona a la que Dios siempre amará. Dios siempre estará con ella, por ella y en ella. Porque ese es el plan de Dios, tener una habitación en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Si tuviéramos que comparecer delante del presidente de la República, no sería tanta la responsabilidad, pero vamos a comparecer delante de uno que es superior a nosotros, de uno que conoce nuestra vida, que conoce nuestros hechos, que sabe nuestros pensamientos, que entiende nuestros sentimientos, que escudriña lo profundo de nuestro corazón. Delante de ese Dios nos vamos a presentar un día y no tiene que haber delante de Él ninguna hipocresía, porque también seríamos nosotros desaprensivos si no mantuviéramos la comunión con Él, puesto que Él fue el que nos eligió. No fuimos nosotros los que nos ofrecimos, Él fue el que vino y escogió. Pero había ya una predestinación, había ya una escogencia, ya había un sello, ya había para nosotros una esperanza. Por eso, nuestra vida tiene que ser ejemplar delante del mundo, pero mayormente delante de nosotros mismos, porque Dios nos ama de una manera exquisita, de una manera preciosa. Dios nos ama así. Y dice que esto fue hecho en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire eso, por amor. ¿Usted cree que nosotros merecíamos que Dios nos amara? No, no lo merecíamos. Pero Él nos amó. Y nos amó cuando no estábamos. Cuando no existíamos, nos amó en la predestinación. Nos dio vida desde entonces, nos dio esperanza, nos alentó, sustentó en nosotros
ese espíritu de fe, de manera que cuando nacimos, todo estaba preparado, todo estaba predispuesto. Dios ya lo había ejecutado, Dios ya lo tenía listo. Y por eso es que somos responsables delante de Él, de ese amor que Él nos dio. Si nosotros le fallamos, si nosotros perdemos esa esperanza, si nosotros dejamos de amar, si dejamos de hacer lo que Él dijo que hiciéramos, Él nos va a pedir cuentas, porque nos ha hablado desde mucho antes que el mundo fuera. En esa esperanza fuimos formados y venimos a este mundo bendecidos, porque nacimos en hogares cristianos, nacimos de una esperanza maravillosa, de una esperanza que había dado el Dios omnipotente, el Santo de todos los tiempos. Ese había dicho que Él nos iba a amar en esta forma, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, no hijos de cualquier persona, no hijos de un ministro, sino hijos de Dios, de la familia de Dios, porque nos ama y por esa razón nos ha bendecido. Y no nos ha bendecido solamente así, sino con toda bendición. Tenemos gozo, tenemos salud, tenemos el perdón de los pecados, tenemos esperanza, tenemos una gloria que nos espera, tenemos un hogar, tenemos un Padre, tenemos todo. El que tiene a Dios lo tiene todo, porque amándonos de esa manera Él, nosotros somos dueños de todas sus promesas, de todo lo que Él tiene, de todo lo que Él ha dispuesto que sea nuestro. Nosotros disponemos de ello en el momento que nosotros querramos santificarnos y vivir una vida de paz, una vida de concordia. Si nos casamos, si tenemos una familia, si tenemos una esposa, nosotros somos dichosos. Y los que no la tienen, pues también son dichosos, porque todavía no ha llegado su momento. Pero llegará el momento en que también usted tendrá a su esposa y usted debería prepararse antes de encontrarla para que cuando la halle, usted sepa cómo conducirse delante de su familia. Porque ese problema tiene la humanidad. Todo lo improvisa. En el camino se arregla todo, dicen. Pero no es cierto. Debemos prepararnos para vivir en una gloria maravillosa. Imagínense que nos tocara ir a vivir con los reyes de España. Nosotros no sabemos cómo conducirnos, no sabemos cómo vestirnos delante de los reyes, delante de la realeza. Nosotros no sabemos cómo hablar delante de ellos. Nosotros somos altaneros y delante de los reyes debemos inclinarnos. Y recuerde eso, nuestro Padre es el único Rey de reyes y es el único Señor de señores. Y no nos hemos preparado ni siquiera para comunicarnos con Él. No nos hemos preparado porque somos lentos. No queremos superarnos. No queremos hacer oraciones elocuentes. Hacemos cualquier oración. Decimos cualquier cosa. No hilvanamos. Pero Dios quiere un pueblo que esté preparado. Recuerde que Dios fue el que nos escogió, Él fue el que nos eligió, Él fue el que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo.
Imagínese eso. Todavía no se hablaba de Jesucristo. Y Dios ya tenía una predestinación. Dios ya había separado el pueblo con el que va a tratar allá en su gloria. Dios, ya le dije, no hace nada así, de la noche a la mañana. Dios planifica todo perfectamente, dice que lo va a hacer, lo anuncia y lo ejecuta después para que todos sepan que Él es Dios y que sabe hacer las cosas. Entonces nosotros tenemos que ver esto según el puro afecto de su voluntad. Sabemos que es afecto. Es cuando a uno le cae bien una persona. Es cuando uno se solaza con esta gente, con este grupo, con esta familia, con este núcleo familiar. Dios también se solaza con usted. Y con usted también. Él siempre está ayudándonos para que nosotros seamos agradables delante de Él. Él nunca nos va a dejar. Él nunca se va a ir de vacaciones. Él siempre va a estar con nosotros y nos va a bendecir con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Siempre lo va a hacer. Y dice que todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ve usted todo lo que ocurre en el corazón de Dios, amándonos de esta forma, amándonos así como Él nos ama, quiere que nosotros le demos alabanza en nuestros hechos, para alabanza de la gloria de su gracia. Quiere decir que vivamos agradecidos, que sepamos nosotros que todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos, todo lo que hemos hallado en este mundo maravilloso, en este mundo en Cristo, no en el mundo secular, sino en el mundo en Cristo. Lo que hemos hallado en Él es la dicha más grande, es el placer más grande, es la felicidad única de haber encontrado nuestra salvación, de haber encontrado a alguien que nos ama, que nos entiende y que nos quiere perfectos en una gloria maravillosa. Yo creo que cada uno de nosotros, tal vez no todos, pero muchos de nosotros, hemos tenido experiencias terrenas en las que hemos tenido que mejorar nuestro vocabulario para conservar una amistad o nuestros hechos. Pues Dios quiere que nosotros seamos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en su Hijo. Ahí nos hizo aceptos, ahí nos llevó ahí para aceptarnos, para que nosotros le diéramos honor, le diéramos alabanza y le diéramos también de nuestro corazón la gratitud por ese perdón de los pecados, por esa vida maravillosa que solamente Él puede darnos. No hay en el mundo ninguna cosa mejor que esta. No hay nada mejor que esto. Que Dios, el soberano de todos los tiempos, el único Dios, nos llame, nos ame, nos busque, nos desee y nos prepare para vivir con Él una eternidad. No hay nada mejor que eso. Analicémoslo cuidadosamente
veámoslo así como es. Veámoslo real. En su gloria solamente van a ver santos. Y los santos es usted y soy yo también. Y también usted. Todos los que hemos conocido la luz de la verdad, los que hemos percibido ese perfume de la presencia bendita de Jesús, esos son los que Él quiere tener allá, en su gloria, para alabanza suya. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia también. Mire eso. ¿Dónde podemos nosotros encontrar una cosa más significativa que esto? ¿Dónde podemos encontrar nosotros algo semejante? En Él tenemos redención por la sangre, el perdón de nuestros pecados. Vea, el pecado nos había separado de Dios, nos había apartado de Él, nos había llevado a otros rumbos. Pero cuando Cristo apareció y perdonó nuestros pecados, entonces vino a nosotros la oportunidad de ser para Dios redimidos, porque solamente en Él tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Las riquezas, la abundancia, la grandeza de esa gracia, la grandeza de su amor. Por eso es que nosotros hemos alcanzado el perdón de los pecados. Y cuando yo supe que Dios me amaba y que me había perdonado mis pecados, yo creo que no hubo en mi vida ninguna cosa más significativa que eso. Porque saber que Dios me perdona, sentir que mi espalda se descarga de ese peso, para mí fue una bendición grande. Ah, sí, ya yo recuerdo ese día. No lo puedo olvidar, porque yo sabía, a través de la gracia bendita de Dios, que me hizo sentirlo, que me hizo recapacitar y también valorar lo que Él estaba haciendo por mí. Yo supe que era pecador y que necesitaba un redentor, que necesitaba un ayudador y el perdón de mis pecados. Cuando yo empecé a confesarle al Señor mis pecados, y al terminar le dije que si se me había olvidado alguno, que me lo perdonara también, porque yo lo quería a Él. Entonces yo sentí que me descargaron. Entonces yo sentí que mi corazón era diferente. Yo sentí que mi vida había encontrado la puerta por la que debía entrar y salir desde ese momento, desde ese instante. Un tiempo después, mi corazón fue alcanzado por el Espíritu Santo. Y cuando eso sucedió, también recuerdo la dicha de mi corazón y de mi alma. Todo según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así que el cristiano tiene un montón de armas. Podemos ser los más sencillos, pero si tenemos la sabiduría de Dios, tenemos la mente de Cristo, si pensamos como Él piensa,
como Él pensaba cuando vino a la tierra. Hermanos, tenemos la gracia de Dios. Tenemos todo a nuestro alcance. Tenemos todas las cosas a favor de nosotros. Esa es la razón por la que tenemos nosotros delante de nuestros ojos una puerta maravillosa que se abre, una esperanza que tenemos que acariciarla, que tenemos que implorarla. Tenemos nosotros la dicha de tener comunión con Él. No como dicen los otros, primero Dios. Claro, primero Dios, pero no es solamente una palabra. Primero es Dios. Deberíamos decir, primero es Dios. Y después lo demás. Pero, ¿lo hacemos acaso así? ¿Lo ponemos a Él primero? Vamos nosotros a donde queremos y cuando venimos le decimos que si es su voluntad, que hicimos el viaje en su nombre. Pero no es cierto, no lo hicimos en su nombre, lo hicimos en la carne. Lo hicimos como nosotros queríamos. Entonces dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar sobre nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. En todos nosotros, no en todos, sino nosotros. Nosotros los que creemos, nosotros los que amamos, nosotros los que obedecemos, nosotros los que oímos la voz, el llamado, nosotros los que fuimos escogidos, los que fuimos predestinados para esta salvación, nosotros, sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual había propuesto en sí mismo. ¿Se da cuenta? Dios nos quiere llevar a la responsabilidad. Porque según el verso 9, dice que nos dio también a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su contentamiento, según su alegría, según su gozo, el cual se había propuesto en sí mismo. Él tenía un propósito en todo el camino del hombre, en todas partes de nuestra vida. Él tenía siempre un propósito hasta que nos salvó, hasta que nos dio vida, hasta que nos ayudó. Y terminamos con el verso 10. El propósito en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si pudiéramos entender este versículo, si pudiéramos entender lo que Él nos está diciendo, que por en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Estamos en estos tiempos, en el cumplimiento de los tiempos. La palabra que estamos leyendo es la palabra de Dios y esta se está cumpliendo al pie de la letra. Esta va renglón sobre renglón. Esta va siempre a la par de la voluntad del Espíritu de Dios. Dios nos ama y por eso nos ha revelado cosas maravillosas, cosas que vendrán, cosas que van a suceder, cosas siempre nos contó cómo iban a terminar los tiempos. Siempre nos contó, siempre nos reveló, siempre nos dio a entender su voluntad y por ello los que quisieron están preparados y los que no quisieron no se prepararon. Y aún en el presente, hoy mismo, en este día, en este instante,
no están preparados. Le estamos hablando, cada vez que podemos le hablamos, le llevamos la palabra, le decimos la verdad, le confesamos que Dios nos ha dicho que va a venir por nosotros, le contamos, le leemos la palabra y no la escucha, no la oye, porque no quiere, porque no se quiere ir, porque no está listo. Prepárese y va a ver que lo mismo es bueno que malo. Recuerde, Dios hace las dos cosas, lo bueno y lo malo. Él es Dios, soberano y santo, y para Él sea la gloria, ahora y por los siglos. Amén.